Saludos y bendiciones, buenas noches o buenos días o buenas tardes en la hora que usted pueda ver este video, que espero que pueda ser de bendición para su vida y que le ayude a dar un cambio y le ayude en cualquier problema espiritual que pueda tener sobre este tema que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar sobre el tema cómo saber cuando una persona necesita liberación de espíritu o demonio. Considero que este es un tema bastante importante porque para echar fuera demonios uno debe saber realmente que la persona necesita la liberación, saber cómo darse cuenta que la persona necesita ser libre de cualquier espíritu que pueda estar atormentando su vida. Y hace unas enseñanzas atrás estuve hablando acerca de mi primera experiencia que tuve con los espíritus y que bueno, no tenía ningún conocimiento acerca de ese tema y me habían enseñado que los espíritus no existían, ya los demonios no existían, porque los demonios nada más se manifestaron para que las personas supieran que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? En la antigua iglesia cuando comencé en el Evangelio en el año 98. Pero bueno, después, como les hablaba en el testimonio, pasaron unos años, estuve en otra iglesia, en la otra iglesia sí se echaban fuera demonios, pero bueno, el método que usaban era un método que al final nunca los demonios salían de las personas, los demonios lo único que hacían era quedarse tranquilitos dentro del cuerpo de la persona porque lo único que hacían era gritarle, un poco de gente le gritaban y aguantaban entre 5 o 6 personas a la persona y le gritaban fuera, fuera, fuera el demonio y al final el demonio lo único que podía hacer era esconderse en el cuerpo y era la manera que tenían los pentecostales de echar fuera demonios. Después pasó un tiempo y estuve explicando que llegaron unos libros a mí y esos libros tenían enseñanza de cómo realmente se echaba fuera demonios y empecé a estudiar esos libros. Y después que empecé a estudiar esos libros, empecé a poner en práctica ese conocimiento que había aprendido en esos libros y efectivamente empecé a ver que lo que estaba pasando era real y que lo que decían los libros era algo real. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que una de las cosas fundamentales para echar fuera demonios es el conocimiento. El conocimiento libera. Hay una parte de la palabra donde dice Dios que dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a veces las personas por falta de conocimiento es destruida. Y aún en las cosas espirituales, si tú no tienes conocimiento, usted es destruido porque el conocimiento te libera. Hay muchas cosas que te pueden estar pasando que cuando hay conocimiento a ti, ya tú dices, ya esto no me va a pasar más porque ya sé qué es lo que me está pasando, ya hay una razón y hay un porqué, pero cuando no hay una razón y hay un porqué y te están pasando las cosas, tú no sabes qué hacer. Y entonces una de las cosas que los demonios tratan es que las personas crean que realmente no existen. Los demonios no son estúpidos, son muy inteligentes y llevan tanto tiempo tratando con el ser humano que ya ellos saben cómo operar y qué hacer y de qué manera hacerlo y que muchas personas crean que no existen, ¿no? Y que den razones científicas y otro tipo de razones para explicar estos fenómenos de estos espíritus inmundos y que muchas personas crean que estos espíritus son buenos y que estos espíritus lo ayudan y que estos espíritus no tienen ningún fin maligno sobre sus vidas. Estos demonios son bien inteligentes. Estos demonios saben cómo engañar a la humanidad y estos demonios saben cómo lograr lo que tienen que hacer aquí en la tierra. Y hay algo interesante que tú ves en el Nuevo Testamento y es que cuando Jesús viene aquí a la tierra, que está aquí en la tierra, aunque las personas del Antiguo Testamento no sabían cómo echar fuera demonios, porque no vemos ningún caso de que se echó fuera demonios, sencillamente vimos nada más a David que cantaba y cuando cantaba el espíritu que estaba en Saúl lo dejaba en ese momento y ya no lo molestaba más, pero después volvió otra vez el espíritu a molestarle y David estaba cantando hasta que hubo una ocasión donde David cantó y la música no le funcionó porque Saúl le tiró una lanza y trató de matarlo y David tuvo que huir ya, pues ya el demonio ya las alabanzas que cantaba David ya parece que ya no le hacían ningún efecto y David se dio cuenta que ya ni con la música podía calmar el demonio que estaba en Saúl. Pero cuando llega Jesús las personas tenían conocimiento y sabían cómo una persona estaba endemoniada.
Es interesante, ¿no? No sabemos cómo, pero la persona sabía cómo, sabía cuando una persona lo que tenía era demonio. Y vemos que Jesús caminaba y iba por los lugares y los demonios se manifestaban. Muchas veces los demonios se manifestaban, los mismos demonios se delataban. Y cuando veían a Jesús, antes que Jesús le hablara, ya los demonios le estaban hablando ya. Le están diciendo que no le echara fuera, que tienes con nosotros, y le hablaban a Jesús porque ellos sabían que Jesús lo iba a echar fuera y el demonio se adelantaba para tratar de que Jesús no lo echara fuera. Hay un caso muy especial en la palabra que está en el Evangelio de Mateo 7, versículo 24 al 30, que quiero leer solo de una situación donde una mujer desesperada vino para que Jesús liberara a su hija que estaba atormentada por un demonio. Y Jesús dio una palabra, dice este pasaje que Jesús dio una palabra y que le dice que ya el demonio había salido de su hija, y dice que cuando esta madre llegó allí a su casa, efectivamente ella notó que el demonio había salido de su hija. Y entonces por este pasaje uno se da cuenta que las personas sabían realmente cuando el espíritu o el demonio había salido de la persona. Quiere decir que las personas tenían conocimiento, sabían sabían por qué la persona estaba endemoniada y sabían cuando la persona ya no estaba endemoniada. Quiere decir que sabían cómo identificar a la persona endemoniada y sabían cómo identificar a una persona que ya esos demonios habían salido de ella. Y quiero leerle aquí en la palabra ese texto que está en Mateo 7 del 24 al 30, y dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Quiere decir que cuando Jesús le da la palabra, que ella llega a la casa, ella efectivamente pudo notar, quiere decir que ella vio algo diferente en la hija, y ella entendió entonces que el espíritu había salido de la hija. Quiere decir que las personas tenían conocimiento de cómo un demonio salía de la persona y cuando la persona estaba endemoniada. Yo quiero hablarte sobre este tema, aunque hay dos maneras de identificar una persona que está endemoniada. Existe la persona que puede estar influenciada y la persona que puede estar poseída. Y en este caso me voy a referir a la persona que está influenciada. Cuando hablamos de influencia, quiere decir que hay un área de su vida donde los espíritus están operando, pero quiere decir que la persona tiene momentos donde el que sabe de liberación sabe que los demonios le están atormentando, pero que tiene momentos de lucidez, que la persona está bien, pero hay áreas en su vida donde la persona tiene cierto problema, cierta situación que le está causando un demonio. Diferente a una persona que puede estar poseída. Una persona poseída, su mente, su voluntad, sus emociones está fuera de sí. Quiere decir que la persona no tiene control de su vida, de su personalidad, de su conciencia, de nada, y está bajo la posesión de los demonios. Que quiere decir que los demonios, como el caso de Legión, que era esta persona que tenía una legión de demonios, quiere decir que tenía quizás de 2.000 a 6.000 demonios, y esta persona estaba fuera de sí totalmente, no vivía entre las personas. Dice que vivía en los sepulcros, que las personas lo ataban con cadenas y que rompía las cadenas. Dice que las personas le temían porque era una persona muy violenta, muy feroz, y no podía vivir en comunidad porque esta persona estaba poseído completamente de cientos de espíritus. Pero bueno, en este caso le hablo de influenciado. Una persona que está influenciada quiere decir que hay un área de su vida donde la persona, los espíritus lo están molestando. Sobre esto quiero hablar. Y cualquiera que sabe de liberación sabe que hay dos cosas que suceden. Quiere decir que la persona, cuando sabe de liberación, la persona habla sobre este tema, y las personas, cuando le habla sobre este tema, las personas que hacen, la persona dice: bueno, yo me identifico con esto, a mí me está pasando esto.
y las personas te hablan sobre sus problemas. Quiere decir que mientras que tú no hables sobre esto, nadie te habla de esto, pero cuando tú empiezas a hablar sobre estos temas, las personas te dicen, bueno, a mí me está pasando esto, como también le hablé de un caso que hablé acerca de creo una de las primeras veces que hablé del espíritu sucubo e incubo, que hubo una muchacha de la iglesia que me llamó privadamente y me dijo, hermano, yo quiero confesarle algo. Esto que usted dijo, que las personas se burlan, yo sé que es real porque a mí me pasa. A mí hay un espíritu que viene por las noches y me hace el sexo y yo no quiero tener sexo con ese espíritu, pero me hace el sexo y no sé qué hacer, ¿no? Y en este caso, la persona puede ser libre porque ya la persona ya coge conocimiento de que no es algo normal, que escuchó que es un espíritu, pero si no escucha el conocimiento, entonces la persona sigue atada. Entonces el conocimiento libera. Entonces si sabes cómo identificarlo, entonces puedes liberar a las personas y puedes hablar sobre el tema y las personas te pueden decir, a mí me está pasando esto, ayúdame. Y entonces eso es como decir que es descubrimiento, quiere decir que tú descubres, cuando tú hablas sobre el tema de liberación, tú descubres entonces lo que le está pasando a la persona, porque la persona te dice, bueno, sobre esto que estás hablando a mí me pasa. Y entonces tienes la oportunidad entonces de liberarla o de ayudar a otra persona. Y lo otro que también existe es el discernimiento. Quiere decir que tú puedes discernir por el don del espíritu, que es el don de discernimiento de espíritu, tú puedes discernir cuando la persona tiene un espíritu. Como fue en el caso del apóstol Pablo, que cuando esta esclava adivina iba hablando y diciendo, ustedes son siervos del Dios Altísimo, son siervos del Dios Altísimo, cuando le hablé acerca de este tipo de espíritu en una de las enseñanzas anteriores, Pablo discernió que era un espíritu, que era el espíritu de adivinación, y entonces echó fuera el espíritu de adivinación. Quiere decir que por medio del discernimiento de espíritu, Pablo echó fuera el espíritu de adivinación. Entonces nosotros por discernimiento podemos discernir y podemos saber si la persona está bajo el poder del Espíritu Santo o está bajo el poder de algún demonio o algún espíritu familiar, como también le expliqué que estos espíritus familiares son los que imitan a los dones del Espíritu Santo. Y entonces por medio de discernimiento de espíritu tú puedes saber es un falso profeta, es un falso apóstol, es un falso pastor, es un falso evangelista o es un falso hermano. Esto tú lo puedes discernir también por el discernimiento. Pero hay ciertas cosas que tú vas a ver en las personas que te van a decir si la persona está bajo la influencia de algún espíritu. Quiere decir que haya un área de su vida donde hay demonios que le están asediando, demonios que le están oprimiendo y demonios que le están influenciando. Y quiero hablarle sobre estos puntos para que tú puedas, en lo que te dicen las personas, en lo que tú veas a las personas, tú puedas discernir o descubrir si la persona está endemoniada, quiere decir que tiene influencia de demonio. Y sobre lo que quiero hablar es acerca de los problemas emocionales. Es una de las áreas donde tú puedes ver, donde tú ves influencias en sus emociones. Quiere decir que si la persona tiene problemas emocionales, esos problemas emocionales es una manera de tú saber si hay algo que le está perturbando en sus emociones, saber que esa persona necesita liberación porque hay algo en sus emociones que no está bien. Y entonces tú te das cuenta que hay algo en sus emociones, quiere decir que sus emociones suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. No quiere decir que no es estable en sus emociones, que hay una subida y bajada en sus emociones, que es algo que es muy constante. No quiere decir que la persona, por ejemplo, un día determinado tenga ira, o un día determinado, no sé, manifieste una emoción, que cualquiera la manifiesta, pero un día determinado. Pero cuando la persona tiene constantemente sube y baja en sus emociones, entonces te das cuenta que hay algo que está mal. Dos, problemas mentales, personas que tienen problemas mentales también. Esas personas que tienen problemas mentales también tiene que ver con influencia demoníaca. Si la persona tiene problemas mentales, que la persona tiene que estar sedado, que la persona tiene que estar tomando pastillas, que si no toma pastillas, que no sé, que se siente mal, que le dan ataques de ira, que no sé, que tiene pesadillas, que tiene sueños raros, que le suceden cosas que no son normales, esa persona tiene problemas mentales. Eso quiere decir que hay un demonio hay varios demonios que le están causando problemas en la mente, que por eso es que tiene esos problemas, que tiene momentos de lucidez, pero tiene momentos donde tiene que estar bajo pastillas, porque hay espíritus que están operando en su mente, que lo quieren volver loco,
y entonces lo tienen en ese estado de que tienen que estar bajo. Tú lo ves normal, que parece que está normal, pero tiene que estar sedado, tiene que estar tomando pastillas porque hay espíritus que están operando allí en su mente. Problemas del habla. Hay personas que constantemente están maldiciendo, hay personas que son chismosos, mentirosos, que siempre están gritando, que siempre están blasfemando. La persona que tiene un lenguaje que es un lenguaje obsceno, que es un lenguaje violento, que es un lenguaje que no es un lenguaje pacífico. Estas personas también tienen espíritus que operan por medio de su habla. Estas personas tienen que ser libres de espíritu. Cuando hablan te das cuenta y dice esta persona está bajo algún tipo de espíritu que hace que esta persona tenga ese lenguaje, que, como decimos, ese lenguaje obsceno, que no es un lenguaje normal. Problemas sexuales, quiere decir una persona que no sé, la pornografía, la prostitución, la fornicación, que tiene que estar con muchas mujeres, que tiene que estar con muchos hombres, que está constantemente nada más pensando en el sexo, que el sexo que practica es un sexo que es desordenado, que no es lo normal que practica. Te das cuenta entonces que la persona en el área sexual, la persona tiene influencia de espíritu que lo hacen o la hacen que sea de esa manera, entonces tiene que ser libre en esa área sexual. También están las adicciones, personas adictas a la droga, adictas a la borrachera, adictas, no sé, que tenga algún tipo de vicio que no pueda controlar. Los que más se ven son los que le dije, la droga, el alcohol, la nicotina. Son vicios que ellos dicen que ellos no pueden controlar este vicio, que ellos quieren dejarlo y quieren dejarlo y quieren dejarlo y no pueden dejarlo. Estas personas tienen que salir del espíritu de adicción, ya sea a la droga, a la bebida alcohólica, ya sea a la nicotina. Un tipo de adicción que la persona no puede controlarlo. Cuando la persona te dice, tengo un vicio que no puedo controlar, que yo quiero dejarlo y no puedo, te das cuenta que la persona necesita liberación. Enfermedades físicas, hay ciertos tipos de enfermedades físicas también. Estuve hablando acerca del espíritu de enfermedad. Hay espíritu de enfermedad. Hay una enseñanza que hay acerca del espíritu de enfermedad. Hay ciertas enfermedades que son enfermedades que son demoníacas, que son espíritus que la provocan. Y entonces tienes que orar y reprender ese espíritu de enfermedad, que la persona dice, he ido al médico, he ido a ver a no sé cuántos médicos, he ido a tantos hospitales, a tantos lugares, y sigo igual, y me pronostican, me diagnostican esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, pero no pasa nada en mí. Y hay veces que hay mismos médicos que te dicen, lo que tú tienes es espiritual porque tú dices que tienes estos síntomas, pero nosotros no vemos nada. Y los mismos médicos te envían a ver a alguien espiritual porque ya el problema de enfermedad que tiene se fue más allá de lo que sabe de la ciencia. Quiere decir que va más allá de su conocimiento, y como va más allá de su conocimiento, estos mismos médicos te dicen, lo que tú tienes es algo espiritual, así que ve a buscar a alguien que sepa algo espiritual, porque esta enfermedad que tú tienes es una enfermedad que va más allá de nuestra razón y va más allá de lo que sabemos. Personas que tienen cierto tipo de enfermedades, que se le echa el espíritu de enfermedad afuera, se ora para que esa área que el espíritu de enfermedad está operando sea sanada, y ya la persona no tiene que sufrir de esa enfermedad. Estuve poniendo un video hace poco también acerca de una persona que tenía un espíritu de cáncer. Lo puse, no sé si lo vieron, lo pueden ver. Y ahí el demonio habló y el demonio dijo, yo soy cáncer. Y le dijo, yo lo que le provoco es cáncer a esta persona. Era una mujer y el demonio salió, y después la mujer salió dando el testimonio que estaba sana, que no tenía nada. ¿Por qué? Porque era un espíritu. No estoy diciendo que siempre que tenga una enfermedad es un demonio, ¿no? Pero muchas veces esta tiene ciertos tipos de enfermedades que son causadas por demonios, porque son demonios que su misión es enfermarte alguna área de tu cuerpo, tenerte enfermo hasta que muera. Y entonces, por medio de las enfermedades también hay muchos espíritus que operan, entonces uno tiene que echarlo fuera. Y también falsas religiones. He hablado acerca de la brujería, la hechicería, el ocultismo, todas estas prácticas son prácticas también que son demonios que están operando y que dan esta enseñanza para que uno no le sirva al verdadero Dios también. Son así las más importantes que uno pueda conocer para saber cómo saber si una persona necesita liberación. Así que sabiendo estas cosas, tú vas a saber si la persona necesita liberación.
Hay muchas cosas que te van a decir, todo lo que que una persona te diga que no es natural, te tienes que dar cuenta que realmente son espíritus. Estuve hablando también de la parálisis de sueño. Si una persona tiene la parálisis de sueño, esto quiere decir que se queda paralizada en la noche y viene un espíritu y la visita. Esa persona necesita liberación. Hablé también del espíritu incubo y sucubo. Quiere decir un espíritu que venga a hacerte el sexo por la noche, ya sabes que esa persona necesita liberación. ¿Entiendes? Personas que vean que quizás se muevan objetos, que sientan olores extraños, una persona que sienta, no sé, que le jalan el pie, una persona que sienta, no sé, que se mueve una butaca, que se mueve algún mueble, que vea cosas sobrenaturales, esa persona necesita liberación también. Y muchas otras cosas que van más allá de lo natural. Todo lo que tú veas que va más allá de lo natural, todo esto te enseña que hay alguna influencia demoníaca sobre ti que te está oprimiendo y entonces que tú tienes que ser libre. Y cuando la persona te habla, me pasa esto y esto no es normal, tengo estos sueños y sueño con animales, sueño con esto, sueño con lo otro, sueño, no sé, me vienen pensamientos como que me mate, que me ahogue, que me haga esto, que me haga lo otro, que le haga daño a alguien. Eso son cosas que son influencias de demonios y son cosas a las que la persona tiene que ser libre. Si la persona te dice que le está sucediendo esto, es porque la persona, hay una influencia a la persona que le da las voces, que le habla, que le dice cosas, y eso es una entidad demoníaca que lo que está buscando es a la persona, que la persona haga algo que no debe hacer, no haga algo que la perjudique. Entonces, si la persona te dice sobre eso, que dice la persona, tengo algo que no puedo dejar, yo quiero, pero yo no quiero ser así, pero me pasa. Y una persona que quizás esté blasfemando, una persona que sea violenta, que no sé, que siempre quiera fajarse, que siempre quiere estar discutiendo, que siempre quiere estar peleando, y la persona después te dice, no, es que yo no quiero ser así, pero no sé, hay algo en mí que me hace ser así. Entonces, son personas que necesitan también liberación. Esas son personas que están bajo influencia de demonios. Y como estas cosas hay muchas cosas más, pero bueno, le hablo las fundamentales como para que cuando vea eso, usted se dé cuenta que son espíritus. Ya se lo dije, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la persona es como es porque hay una influencia sobre la persona que le hace ser como es. Entonces, todo lo que no parezca normal, todo lo que sea para perjudicar, todo lo que sea para que la persona no se sienta bien, eso es porque hay una influencia demoníaca o dentro o externa que la persona necesita ser libre, ya sea del espíritu que esté dentro o de esos espíritus que estén externamente que puedan estar oprimiendo a la persona. Así que Dios le bendiga mucho, sea muy bendecido y recuerda que el conocimiento libera. Es decir, que cuando el conocimiento llega a tu vida, que tengas la enseñanza, que ya sabes lo que te está pasando, entonces tú puedes ser libre porque recuerda, los espíritus siempre operan en la oscuridad. Quiere decir, cuando hablamos de oscuridad estamos hablando de que ellos no quieren que tú sepas que ellos son reales. Por eso hay que dar el conocimiento para que cuando la luz llega, las tinieblas se van. Está la luz apagada, tú no ves nada, pero cuando la luz se prende, ya tú lo ves todo. Y eso es lo que hace el conocimiento, te hace que lo veas todo y que tú entonces todo lo que está en oscuridad pueda salir fuera en el nombre de Jesús. Así que bendigo tu vida en este día y espero que sea de bendición esta enseñanza. Dios le bendiga mucho y que tenga victoria en Jesucristo. Amén.